Y busque también y le pone el dedito a Mateo 21:5. Mateo 11:29 y 21:5. ¿Lo tiene? ¿Lo tiene ya? Seguimos estudiando este tema acerca de la humildad y hoy vamos a ver cómo la mansedumbre está relacionada a la humildad. Nadie puede ser humilde si no es manso y nadie que no sea manso puede ser humilde. Así es de que vamos a ver esa relación. Mateo 11:29 dice: tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Vaya conmigo a Mateo 21:5. Dice: decid a la hija de Sión, mira, tu rey viene a ti humilde y montado en una asna y un pollino, hijo de bestia de carga. Ahí en la Biblia textual, Mateo 21:5 dice: decida la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti manso y sentado sobre un asna y sobre un pollino, hijo de bestia de carga. Acompáñame a orar. Padre, gracias por este tiempo. Bendice este momento, Señor, en el cual nos disponemos de nuestro tiempo, de nuestra mente, de nuestro corazón a poder escuchar tu palabra. Pedimos, Señor, que en esta noche podamos ser guiados a la verdad de tu escritura, que podamos definir estos conceptos a la luz de tu palabra y no a la luz de lo que el mundo nos enseña. Bendice, Señor, este tiempo para nosotros, pero de gloria para ti. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Tome su asiento. Creo que no hemos hecho, no sé si usted ha hecho, yo no me recuerdo, yo en mis cortos años, en la década de ministerio que puedo tener, no me recuerdo yo haber orado nunca por ser manso. ¿Ya? No sé si usted alguna vez ha orado por eso, ¿no? Alguna vez se ha arrodillado y dicho: Señor, hazme manso. Tal vez hemos orado por humildad, tal vez, ¿verdad? Más ahora que hemos estado estudiando los últimos jueves acerca de la humildad, posiblemente usted se ha dado cuenta de cuán necesaria es la humildad. Pero yo, como le digo, no me recuerdo de alguna vez haber orado por ser manso. Por lo regular tenemos esa idea de que la mansedumbre tiene que ver con un espíritu como decaído, como una persona que no tiene carácter, una persona dominable, una persona intimidable, una persona dócil, una persona suave. Esa es la idea que nos da la mansedumbre. Prácticamente tenemos la misma experiencia cuando hablamos de la humildad. Decimos: qué bueno que esta persona es humilde, pero cuando yo tengo que buscar la humildad, como que no me parece mucho, ¿ya? Y de igual manera usted puede decir, a veces usted ve un perrito, ¿va? Y el perrito muerde. No, mansito, dice usted, mansito el chucho, no, el perro no muerde. Entonces buscamos, arreglame ahí el sonido, porfa, porque estamos buscando, y sí podemos decir de que las personas, nos encanta encontrar personas que son mansas, pero cuando decimos de que este es manso, ya cuando se refieren a usted como una persona mansa, usted como que no se siente muy bien, ya, porque de nuevo lo que hemos estado viendo ha sido el mundo quien por lo regular ha instruido nuestras definiciones acerca de la humildad y de la mansedumbre. Sin embargo, es bien interesante porque la Escritura habla de que Jesús era una persona mansa. Jesús era una persona no solamente mansa, sino humilde también. Entonces, cuando nosotros entendemos de que Jesús
se define a sí mismo como una persona mansa y humilde, no necesariamente o de entrada podemos decir de que usted también se puede definir en algún momento como una persona mansa y humilde si realmente lo es. Si realmente lo es. El grave problema es de que muchas veces no lo somos y decimos que somos humildes. No, yo soy humilde, yo orgulloso no soy, yo soy bien humilde y usted sabe que realmente no es así la cosa. Entonces, ojo, nos debe de preocupar y nos debe de interesar saber, según la Escritura, qué es una persona que es mansa. Y yo ahí le he puesto una definición. Una persona mansa es aquella que tiene tiene la capacidad de dar una respuesta piadosa y complaciente a Dios a todas aquellas acciones, muchas veces hirientes, de otras personas o incluso las adversidades que Dios trae o permite en nuestras vidas. Una persona mansa es una persona, y póngame atención con esto, una persona mansa no es una persona tonta. Una persona mansa no es una persona dócil ni domable. Una persona que se ha logrado dominar a sí mismo. Es una persona mansa. La persona mansa no es aquella la que dominan. La persona mansa es una persona que se autodomina. Según la Escritura, usted tiene la capacidad de poder pagar el mal que le han hecho a usted con otro mal. Pero como usted es manso, usted en vez de responder en su carne, usted responde de una forma piadosa y de una forma que a Dios complace. Esa es una persona mansa. Una persona mansa es una persona que es humilde, que ha entendido lo que Dios ha hecho en su vida, que ha entendido el propósito de su salvación, que ha entendido la razón por la que Dios le ha salvado, ha entendido la obra que Dios ha hecho en su vida y que está haciendo a través de ella. Y entonces lo único que esta persona quiere es agradar al Dios que lo ha salvado. Por lo tanto, todas las circunstancias que vienen a su vida e incluso aquellas personas que pecan en contra de ella, la persona ve la manera de responder en una forma piadosa. ¿Qué quiere decir en una forma piadosa? En una forma santa. Es una persona que es mansa. Para que usted pueda ser manso, tiene que entender, por lo tanto, lo que es la humildad. ¿Ya? La humildad da como resultado la mansedumbre. Si una persona no es mansa, a la luz de la Escritura, según lo que hemos estado viendo en todas estas semanas atrás, si usted no entiende todavía, no ha logrado captar la idea, la esencia de la humildad, de que somos pobres, que no tenemos nada y venimos al Señor deseando estas migajas, y en vez de recibir las migajas hemos recibido una herencia incorruptible, hemos recibido la herencia de la vida eterna y de estar con el Señor. Eso a nosotros nos tiene que humillar, lo hemos dicho durante los últimos 3 o 4 sermones atrás. Esto nos tiene que golpear duro, nos tiene que humillar, saber de que no ha sido nuestra obra, no ha sido nuestra capacidad la que nos ha permitido glorificar al Señor, sino Dios mismo que nos ha escogido, nos ha salvado, nos ha dado un nuevo corazón y nos ha perdonado. Entonces, eso nos humilla, y como resultado de la humillación que tenemos a la luz de la Escritura, nosotros respondemos de forma mansa. ¿Me está siguiendo hasta ahorita? Entonces, para dar una definición mucho más corta, la mansedumbre no es otra cosa que la humildad en acción. No es otra cosa. Usted no puede ser manso sin ser humilde, y todo el que es humilde y que desarrolla humildad según la Escritura tiene que empezar a vivir una vida de mansedumbre. No sé si usted ya empezó a ver el panorama, pero este panorama nos abona un montón al tema del perdón. ¿Cómo se me va a hacer a mí mucho más fácil? Le voy a adelantar un par de sermones de lo que vamos a ver más adelante, pero ¿cómo puedo yo facilitar el hecho del perdón, el acto del perdón? ¿Cómo puedo facilitarlo yo respondiendo
uno que me hicieron este pecado, que cometieron este pecado en contra de mí, respondiendo de forma piadosa y entendiendo que Dios ha permitido todo esto para que yo tenga una oportunidad de glorificarle a Él. Esa es la idea principal. ¿Me está siguiendo hasta ahorita? Entonces, fíjese qué interesante. Esta mansedumbre es un rasgo, así tanto como la humildad, es un rasgo que usted y yo debemos cultivar y debemos desarrollar. Como creyentes, el mismo Señor Jesús nos dice a nosotros, ahí en Mateo 11:29, tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde. ¿Qué es lo que va a aprender del Señor Jesús? La humildad y la mansedumbre. Son las cosas que nosotros tenemos que aprender a desarrollar. Entonces, fíjese qué interesante. Esta mansedumbre se puede expresar de dos maneras, o debe de expresarse de dos maneras. Y la mansedumbre primero es en una forma vertical. Esta mansedumbre tiene que ver con lo que nosotros mostramos a Dios, con la humildad que tenemos en acción delante del Señor. Y luego la otra es la manera horizontal, y esta es la forma en la que nosotros mostramos nuestra humildad a través de las personas. Entonces póngame atención con esto. Quiero desarrollar este tema de la mansedumbre vertical. Fíjese qué interesante. La mansedumbre vertical, esto le podrá parecer a usted un repaso de lo que hemos visto, pero tiene que ver con la mansedumbre, con una persona que es mansa. Literal B dice que la mansedumbre está relacionada con la receptividad a la palabra de Dios. De entrada, cuando usted se le ha expuesto el mensaje del Evangelio, usted se le ha expuesto el mensaje de la palabra de Dios y usted de entrada lo rechaza, usted no está siendo manso. Usted es una persona orgullosa, que usted cree que usted tiene la razón por encima de la palabra eterna de Dios. Entonces, la humildad y la mansedumbre están relacionadas. La humildad, a mí me humilla la palabra de Dios cuando yo la recibo. Y eso es lo que hemos estado viendo anteriormente. Cuando usted viene al Evangelio, el Evangelio es un evangelio de humillación. Usted se arrepiente de sus pecados que usted reconoce que ha cometido delante del Señor. Entonces, ojo, una persona mansa, una persona que ha sido humillada de esta manera, cuando la palabra le es predicada, esta persona empieza a tener un deseo desmedido por saber qué más dice la Escritura acerca de quién es Él delante de Dios. No sé si a usted le ha pasado en las últimas semanas, pero nos hemos conocido más. Cada vez que usted viene a una predicación, cada vez que usted viene a un estudio de los que damos acá en la iglesia, usted se va destrozado porque se da cuenta que hay áreas de su vida que usted no conocía. Algunos hermanos me escribieron en esta semana, me dijeron, pastor, estuvimos viendo las 30 manifestaciones del orgullo. No sé si usted las vio, no sé si tuvo tiempo de meterse, aunque sea por curiosidad, a leerlas. Si usted se metió a verlas, hay 30 manifestaciones del orgullo y estoy más que seguro que si usted las leyó, usted se identifica con las 30. Se tiene que identificar con las 30. No es que solo se identifica con una, no, se identifica con unas en más grado que otras, pero todos tenemos todas esas características, las 30 características. Y yo a medida las estaba leyendo decía, juela, no sabía que esto era parte del orgullo. Juela, qué terrible, yo pensé que esto era lo que agradaba a Dios de mi vida. Y esto que yo lo hacía con pompa, y esto es con lo que yo más servía al Señor, y está lleno de orgullo. Entonces, cuando usted se da cuenta que la palabra tiene la capacidad de mostrarle quién es usted, Mateo 5:48, por ejemplo, no lo busque, solo se lo leo. Mateo 5:48 dice, por tanto, sed vosotros perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto.
Entonces usted quiere saber cómo es Dios, usted quiere saber cuáles son las características que Dios emana, las características que Dios tiene para poder usted ser igual a Dios. Esa es la idea. La idea es que nosotros podamos ser santos como Él es santo, pero para que usted pueda ser santo, usted necesita saber cuáles son esas áreas de su vida que aún no están trabajadas. Y lastimosamente, sí hay, y debo decirlo, sí hay una receptividad a la palabra de Dios acá en la iglesia. Pero estamos cometiendo el pecado de Santiago, el que habla Santiago. Vaya conmigo rapidito a Santiago 1. Y yo creo que esa es la parte más, es una de las partes más peligrosas en cuanto a nuestro trato de las Escrituras. Santiago 1, 21. ¿Lo tiene? Desde el 19, léalo conmigo, dice, esto sabéis, mis amados. Fíjense qué interesante. Santiago comienza apelando y diciendo que hay cosas que la gente ya sabe. Hay cosas que la gente ya ha sido instruida, hay conceptos, hay formas de vida de que la gente ya no es ya no le son desconocidas, son personas que ya entienden acerca de la palabra del Señor. Y dice, esto sabéis, mis amados hermanos, pero que cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para la ira. Pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Qué está diciendo aquí? A veces creemos que con la forma en la que reaccionamos y que reaccionamos en ira y reaccionamos molestos buscando nuestra propia justicia, esto es lo que a Dios agrada. No, Señor. Cuando nosotros reaccionamos en ira, dice aquí, no obra la justicia de Dios. ¿Qué quiere decir que no obra la justicia de Dios? No estamos buscando la rectitud que Dios quiere en nuestra vida. Por lo cual, fíjese, versículo 21, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, recibid con humildad la palabra implantada. Fíjese qué interesante. ¿Cómo recibimos usted y yo la palabra? Con humildad, entendiendo que la palabra es más sabia que nosotros, entendiendo que la palabra tiene más verdad que lo que nosotros podemos tener. Entendiendo que la palabra es capaz de explicarnos muchas más cosas que las que nosotros mismos podemos concebir. Entonces la recibimos con humildad y esta palabra implantada, que es poderosa para salvar nuestras almas. Versículo 22, por tanto, sed hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Uno de los grandes problemas es que no estamos y no hay una mansedumbre en nuestra vida, y lo podemos ver cuando podemos conocer mucha la palabra del Señor, pero nuestra vida no está respondiendo de una manera mansa a las enseñanzas de las Escrituras. Es todo lo contrario. Por lo regular utilizamos las Escrituras como el estándar para medir y juzgar a otras personas, y la Escritura sí tiene esa capacidad. Ya la Escritura tiene la capacidad y debe ser utilizada para juzgar la vida de las demás personas, pero antes de eso yo tengo que juzgar la mía. Tengo que tener esa mansedumbre, tengo que tener esa humildad de saber que el Espíritu Santo, cada vez que yo escucho la palabra de Dios, me está confrontando áreas de mi vida. Qué terrible es cuando usted está escuchando y está codeando a alguien o está volteando a alguien a ver que esto te toca a vos, hermano. Si volvemos al tema de de las 30 formas diferentes en las que se manifiesta el orgullo, si las 30 formas están en su vida, hermano, cualquier sermón que usted venga a oír, algo tiene que agarrar para usted. Algo, con lo que sea, deje que el otro aprenda. Y si no aprende, pues ya ni modo, pero usted, llévese algo usted. Recíbalo con humildad. Esa palabra ha sido implantada. ¿Implantada dónde? En su mente. Ya la lleva aquí, ya la lleva entendida.
Los sermones aquí en la iglesia son largos porque tratamos de que usted se lleve los conceptos bien claros, específicos, que usted entienda lo que estamos hablando. ¿Cuál es el propósito que usted entienda? A mí no me interesa que usted sea un tremendo teólogo, no interesa eso. Lo que interesa es que usted muestre una receptividad efectiva. ¿Qué es una receptividad efectiva? Cuando usted sabe que ha habido comunicación con una persona. Cuando usted le dice, hey, anda, tráeme aquella pizarra blanca que está allá. Si la persona va y trae la silla, no hubo comunicación. No hubo una comunicación efectiva. En algún lugar, en algún momento, el mensaje se perdió. Ahora, ojo, mi labor es que ese mensaje llegue a su mente. Pero la suya es que llegue al corazón. Para eso son los martes, hermano, los que usted ha despreciado tanto. Los martes son para eso, para que usted reflexione. Porque usted se va de aquí a pelear y dice, ay, sí, qué terrible el sermón, puchica, qué penqueada, qué difícil, qué duro. Y hasta ahí llegó. ¿Crees que con ese comentario que hiciste ya tuviste una receptividad efectiva de la palabra? El apóstol, Santiago dice, señores, eso no es así. Ustedes pueden recibir la palabra implantada, pero tienen que recibirla con humildad, de manera que lleguen a ser hacedores de la palabra y no solamente oidores. Porque si ustedes son oidores y le entienden y son teólogos y ponen voladas ahí todo, y enseñan a otra gente, pero no lo practican, se engañan a ustedes mismos. ¿Me está haciendo esto ahorita? Entonces una persona mansa escudriña las escrituras para que el Espíritu Santo le juzgue. ¿Para qué quiero yo que el Espíritu Santo me juzgue? Para saber cuáles son las áreas de mi vida que necesitan ser sometidas a la voluntad de Dios. ¿Está conmigo hasta ahorita? Ahora mire el literal C, la mansedumbre tiene que ver con mi entendimiento de la providencia de Dios. Si hablamos de la providencia, ya hemos hablado miles de veces, pero la providencia es algo que está en nuestra vida constantemente, en todo momento. La providencia es el gobierno soberano de Dios. Yo quiero que ponga atención a esta definición. Es el gobierno soberano de Dios sobre toda su creación, dirigiendo, orquestando y controlando todos los eventos y circunstancias para lograr sus propósitos. Usted entiende que eso es lo que la palabra del Señor nos enseña acerca de la providencia del Señor, que Dios está ahí y que Dios está orquestando absolutamente todo y está dirigiendo absolutamente todo y está controlando para que las cosas salgan conforme a su propósito. ¿Qué tiene que ver esto? Lo hemos visto en Isaías 14:27, por ejemplo, no lo busque, solo se lo leo rapidito. Si el Señor de los ejércitos lo ha determinado, ¿quién puede frustrarlo? ¿Se recuerda que eso estábamos viendo el domingo? Acerca del plan perfecto de Dios, que todo es parte del plan de Dios, y lo volvemos a ver ahora. Daniel 4:35 dice, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, mas Él actúa conforme a su voluntad en el ejército del cielo y entre los habitantes de la tierra. Nadie puede detener su mano ni decirle, ¿qué has hecho? Santiago 4:13 dice, oíd ahora los que decís, hoy o mañana iremos a tal o a cual ciudad y pasaremos allá un año, haremos negocio y tendremos ganancia. Sin embargo, no sabéis cómo será vuestra vida mañana. Solo sois un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Más bien deberíais de decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Póngame atención con esto, porque es que esto es importante. Ojo. Fíjese lo que Santiago nos dice en el versículo 15. Deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. ¿De qué manera la providencia del Señor se amarra con la humildad y la mansedumbre? Ojo. ¿Por qué cuando las cosas son futuras nosotros sí podemos y estamos animados a decir, si el Señor quiere vamos a hacer esto o lo otro?
Pero cuando cosas pasan en nuestra vida, no podemos pensar, esto es lo que Dios quería. Nos cuesta pensar de esa manera, nos cuesta pensar, esto que está pasando ahorita es justamente lo que Dios quería que pasara para mi vida. Entonces fíjese qué interesante, porque si yo he sido una persona que he sido humillado por la verdad de la palabra de Dios y tengo que responder de manera mansa, la providencia de Dios me ayuda. ¿En qué sentido? Si alguien peca en contra de mí, yo puedo responder de forma piadosa, puedo responder de forma que agrade a Dios, porque yo puedo pensar de primera mano que ese pecado que la persona está cometiendo es justamente lo que Dios quería que aconteciese en mi vida. Difícil, ¿verdad? Te robaron dinero y tú puedes decir, Dios quiso que me lo robara. Es el plan perfecto de Dios. Si sucedió, es porque Dios así quiso que pasara. Ahora, la pregunta es ¿para qué? La pregunta es ¿para qué? ¿Para qué quiere Dios que pase esto en mi vida? Cuando nosotros tenemos esta mansedumbre, podemos responder a las verdades que conocemos de la palabra de Dios de forma piadosa y dar gracias a Dios. Señor, gracias porque a través de este pecado me estás mostrando, a través de este pecado que han cometido en contra de mí, me estás mostrando cuán pecador soy. ¿Me está siguiendo la idea? Por lo regular nunca pensamos en que hay circunstancias en las que Dios nos mete para sacar lo mejor de nosotros. Y hablamos allá el domingo en Romanos 8, ¿se recuerda? Todo lo que pasa a los hijos de Dios es para bien conforme al propósito que han sido llamados. Y hablábamos que el propósito por el cual han sido llamados es ser cada día como su Hijo Jesucristo. Entonces la providencia de Dios, y póngame atención con esto, la providencia de Dios va a orquestar que pecadores pequen en contra de ti. Va a orquestar que tus hijos te defrauden, va a orquestar que tu pastor te defraude, va a orquestar que hermanos de la congregación te defrauden. Dios lo va a orquestar. No estoy diciendo que eso es bueno, no estoy diciendo que eso es, ay, mire, yo pequé, pero Dios algo bueno va a sacar de todo esto. Eso es una forma inútil, tonta de pensar, porque uno no peca para que la gracia abunde. Pero cuando nosotros pecamos y cuando alguien peca en contra de nosotros, nosotros podemos estar seguros que si Dios permitió ese pecado en ese momento, en ese tiempo, es parte de la providencia de Dios. Y la providencia de Dios se ha encargado de que esto suceda para hacerme a mí cada día más como Jesús. Ahora, el punto es si usted quiere aceptar esa verdad. ¿Está conmigo ahorita? Ese es el punto. ¿Está dispuesto usted a aceptar con humildad esa verdad? Imagínese qué fácil sería si usted viene y me dice, pastor, fíjese que el hermano fulano me robó dinero. Hermano, qué pecador ese hermano, qué terrible. ¿Cómo hacemos, pastor, para que el hermano me regrese ese pisto? Fíjese que no se va a poder. Fíjese que Dios ha orquestado este pecado para demostrar cuán avaro es usted, cuánto le interesa más el dinero que el amor por el hermano. Pastor, pero es algo que a mí me ha costado. Sí, hermano, y justamente por eso Dios lo ha permitido, para demostrarte que amas más las posesiones tuyas que las almas eternas que son de Dios. ¿Está siguiendo esto ahorita? Si nosotros lo vemos desde la providencia y que Dios ha orquestado estas cosas, hermano, podemos responder sometiéndonos a estas verdades. Y nos sería mucho más fácil.
Yo les paso, a veces cuando hay problemas o disgustos, les digo, ¿nunca te has puesto a pensar que esta persona ha sido escogida de forma divina, soberana, sabia, para ponerla en tu vida, para mostrarte que realmente no sos el cristiano que decís ser? Cuando a mí me dicen, pues mire, yo tengo paciencia, pero con esta persona hay que tener 4 veces más paciencia. Eso quiere decir de que no tenés la paciencia que se requiere para amar a una persona como esa. ¿Tiene sentido esto para usted? Entonces nosotros tenemos que tener de entrada, para que la mansedumbre funcione en nuestra vida, tenemos que tener de entrada una receptividad efectiva a la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice que todas las cosas Dios las orquesta para nuestro bien, conforme a los propósitos que Él nos ha llamado. Y Él nos ha llamado para ser conforme a su Hijo Jesucristo. Así es de que el sufrimiento, las circunstancias, los eventos y las personas que pecan en contra de ti y que te generan dolor, que te generan sufrimiento, no estoy diciendo que son buenas, estoy diciendo que son orquestadas con un propósito divino. Ahora, lo grueso de nuevo es creerlo. Si usted no cree esto, ¿ya? Usted no está recibiendo la palabra de Dios. ¿Cómo te pones a creer que eso va a ser así? Es rebeldía, es orgullo, está ahí. ¿Está siguiendo lo que estamos hablando? Dice, juela, qué duro, Señor, ayúdame. Usted está recibiendo la palabra y está respondiendo de una manera mansa a la palabra del Señor. Pastor, yo no creo que esto pueda ser así. Jesús es el claro ejemplo de esta mansedumbre. Vaya conmigo a Lucas 22, 42. ¿Está conmigo hasta ahorita, iglesia? Lucas 22, 42. Desde el 39, léalo conmigo. Dice, saliendo, se encaminó como de costumbre hacia el monte de los olivos, y los discípulos también le siguieron. Cuando llegó al lugar, les dijo, orad para que no entréis en tentación. ¿Cuál es la tentación en la que pueden entrar unos discípulos en el monte de los olivos a esa hora con Jesús? El monte de los olivos era un lugar que estaba prácticamente a 1 kilómetro de Jerusalén, un lugar solo, aislado. ¿En qué tipo de tentación podían entrar los discípulos en ese momento que el Señor Jesús les dijo, oren para que no entren en tentación? ¿Sabe cuál es la tentación? La misma. El Señor Jesús había dicho que el Hijo del Hombre tenía que ser dado. El Señor Jesús había dicho que el Hijo del Hombre tenía que ser muerto y que al tercer día iba a resucitar. Necesitaban orar para que cuando estos acontecimientos empezaran a acontecer, ellos pudiesen responder de manera confiada, mansa, a la palabra del Señor, a lo que el Señor les había indicado, lo que el Señor les había dicho. No lo pudieron hacer. ¿Te recuerda cuál fue la respuesta de Pedro? Pedro dijo, aquí no te llevas al Señor, aunque... Y saca una espada y le corta la oreja a un soldado. Cayó en tentación. Tentación es creer lo que la palabra del Señor dice. Entonces fíjese, y se apartó de ellos como un tiro de piedra, y poniendo de rodillas oraba, diciendo, Padre, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces el ángel del cielo, fortaleciéndole y estando en agonía, oraba con mucho fervor. ¿Por qué oraba? Oraba para que el Padre le quitara este sufrimiento. Pero el Padre decidió no, y él vino y le dijo, no se haga mi voluntad sino la tuya. Y su sudor se volvió como gruesas gotas de sangre que caían sobre la tierra. El Señor Jesús la estaba pasando muy mal. Y usted y yo sabemos, como lo dice el apóstol Pedro en la primera predicación,
y como lo dice en la primera carta de Pedro, que esto fue el plan eterno de Dios. ¿Quién mató al Señor? ¿Quién lo entregó? Lo entregó su Padre. Es el plan perfecto, era el plan eterno. Y el Señor vino, oró, pero Él se sometió a la voluntad de Dios que ya había sido revelada, que Él tenía que morir. Jesús le dice al Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Alguna vez usted ha orado de esa manera para poder perdonar a alguien? ¿Alguna vez usted ha orado de esa manera cuando le han hecho algún daño, cuando está a punto de pasar por una situación difícil? Señor, gracias. Señor, yo te pido que me saques de esto, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y el Señor lo termina crucificando. Esa es la voluntad perfecta de Dios. Entonces tenemos el ejemplo perfecto de Jesús, que Jesús respondió de una manera mansa, de una manera perfecta, de una manera piadosa, en su angustia, en su sufrimiento, en su dolor, a la providencia que Dios había orquestado. ¿Me está siguiendo eso ahorita? Ahora, número 3, fíjese qué interesante. Por el otro lado, una vez que usted entiende esta mansedumbre vertical, una vez que usted practica esta mansedumbre vertical, está la mansedumbre horizontal. Y esta mansedumbre horizontal tiene que ver con la forma en la que usted y yo mostramos que somos humildes a través de la mansedumbre a las personas. Y esto puede ser en 3 formas. Esto es lo que dice un puritano Thomas Watson. Dice que nosotros podemos mostrar esta mansedumbre ante las personas de 3 formas. Y mire la primera, soportando las ofensas. Vaya conmigo, 1 Pedro 2:23. Cuando a usted le hacen un daño, cuando a usted le hacen una ofensa, cuando a usted le hacen un pecado, usted puede responder, usted tiene la capacidad de responder de una forma que usted puede hacerle lo mismo o algo peor a esta persona de lo que le hizo. Y curiosamente, ese es el primer sentimiento que nosotros tenemos. El primer sentimiento que tenemos es un sentimiento de venganza, es un sentimiento de cobrarnos este dolor que nos han hecho. Pero mire lo que dice 1 Pedro 2:23, hablando de el Señor Jesús. Dale un segundito. 1 Pedro 2:22, el cual, hablando de Jesús, no cometió pecado ni engaño alguno se halló en su boca, y quien cuando le ultrajaban no respondía ultrajando, cuando padecía no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Imagínense qué terrible, hermano, el ejemplo que tenemos que seguir. Cuando el Señor Jesús dijo, sean mansos y humildes como yo, aprendan de mí que soy manso y que soy humilde. ¿Usted cree que el Señor Jesús no hubiese podido fulminar a todo este montón de pecadores cuando lo estaban ultrajando? Él tenía el poder, y no solamente el poder, era completamente justo para hacerlo, pero estaba sometido a la providencia de Dios. Entonces, cuando el Señor estaba recibiendo estas ultrajadas, cuando estaba recibiendo estas ofensas, Él no estaba respondiendo de la misma manera. Una persona mansa no responde a las ofensas de la misma manera en la que le han ofendido. Soporta el sufrimiento, soporta estos pecados. Esto puede ser una crítica injusta, puede ser un chisme, puede ser una calumnia, puede ser que alguien lo haya menospreciado, puede ser que alguien lo tenga de menos, que alguien lo ignore, alguien que, qué sé yo, tal vez en su trabajo le dieron el ascenso a otra persona que era menos merecedor que usted, y esas cosas pueden suceder.
Pero mire qué difícil es esto, hermano. Lea conmigo el 2:23. En vez de responder ultrajando, en vez de amenazar, se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Imagínense ese pedazo de carne, hermano. Que a usted le estén ofendiendo, que a usted le estén dañando, y usted en vez de hacer lo mismo con esta persona, usted se encomienda al Padre, porque usted entiende que todo esto es parte del plan soberano de Dios, que Dios ha orquestado todo esto para su propio beneficio. Usted no entiende ahorita, no entiende en este momento qué es lo que está pasando. Usted está sufriendo, usted está enojado, está molesto, quiere matar a medio mundo, quien no le importa irse al infierno con tal que esta gente reciba su merecido, pero usted quiere recibir la palabra con mansedumbre y por lo tanto se encomienda a aquel que juzga con justicia. Eso hace una persona mansa. Y esta es una de las mayores pruebas de nuestra mansedumbre, la forma en la que afrontamos las heridas que nos hacen otras personas. En lugar de albergar resentimiento, en lugar de albergar raíces de amargura, en lugar de estar sedientos de esa venganza, nos encomendamos a Dios, que hace que mis heridas obren finalmente para nuestro bien. Eso hace una persona mansa. ¿Está siguiendo hasta ahorita? Y no solamente las soporta, sino que también las perdona. Estos textos los hemos visto, Mateo 18 creo yo que es el texto por excelencia para esto. Pero Efesios 4:32 dice: sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, así como también Dios os perdonó en Cristo. Colosenses 3:13 dice exactamente lo mismo: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tiene queja contra otro, fíjese, si tiene queja contra otro, no dice vaya a hablar con el pastor, dice como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Qué duro, hermano. Qué duro, porque de entrada uno siempre está buscando la justicia propia. De entrada uno siempre está buscando que si a mí me pegaron una cachetada, esta persona tiene que sufrir lo mismo. Pero quiero que usted entienda que nuestra disposición de perdonar las ofensas va a estar única y exclusivamente relacionada a qué es lo que usted entiende que se le ha perdonado a usted. Si usted entiende qué es lo que a usted se le ha perdonado, usted va a estar dispuesto a perdonar cualquiera que sea la ofensa. Pastor, pero a mí me dolió. Sí, hermano, pero antes de todo esto eras pobre de espíritu. ¿Se recuerda que estuvimos hablando de los pobres de espíritu? Los pobres de espíritu reconocen que si bien es cierto este pecado que han hecho en contra de mí es grave, yo soy peor pecador que ellos. Yo soy peor de lo que la gente piensa, soy peor de lo que la gente evalúa que soy peor que eso. Entonces eso me da una disposición. No estoy diciendo que vamos a perdonar de manera inmediata, pero hay una disposición a perdonar la ofensa. Vaya conmigo rapidito a Filemón. Filemón es la carta del perdón. Fíjense qué interesante, porque Filemón en sí, la carta es una carta de Pablo escrita a una persona que se cree que tenía mucho dinero, porque hasta tenía una iglesia albergada en su casa, tenía esclavos. Y esta carta de Filemón, póngame atención con esto, no es una carta con contenido teológico, es una carta personal. No es ni tan siquiera una carta instructiva. El apóstol Pablo no está desarrollando ningún tema.
Pero es una carta personal que el apóstol Pablo escribe a Filemón con respecto a un asunto en particular. Y el Espíritu Santo quiere que nosotros aprendamos de esta carta. ¿Y de qué se trata esta carta? Del perdón. Solo para ponerlo en contexto, había un tipo que se llamaba Onésimo, y este tipo al parecer era esclavo, siervo de Filemón. Parece ser que Onésimo le robó dinero a Filemón y se fue huyendo. ¿Ya? El hecho de haber huido es que mi propiedad se me está yendo. Onésimo era propiedad de Filemón. No me voy a meter en pastor, pero eso es antiético, que no sé qué. No me voy a meter en eso porque esta carta fue escrita en ese tiempo que sí era permitido. ¿Ya? Entonces fíjese lo que dice Filemón 8. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte a hacer lo que conviene, no obstante, por causa del amor que te tengo, te ruego, siendo como soy, Pablo, anciano y ahora también prisionero de Cristo Jesús, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien he engendrado en mis prisiones, el cual en otro tiempo te era inútil, pero ahora nos es útil a ti y a mí. Fíjate qué interesante lo que empieza diciendo en el versículo 8. Tengo mucha libertad para mandarte a hacer lo que conviene. ¿Qué quiere decir esto? Que usted tiene que tener esta disposición y soportar estas ofensas, porque eso es lo que hacen los cristianos. Usted puede llegar incluso hasta atravesar una disciplina si usted no entiende, si usted no está dispuesto a perdonar a alguien, porque esa es parte de la obligación del creyente. Pero el apóstol Pablo dice, yo te puedo obligar a hacerlo, Onésimo, pero por causa del amor que te tengo, te ruego, quiero que esto te nazca, quiero que esto te salga del corazón. Fíjese, versículo 12, te lo he vuelto a enviar en persona. Fíjese qué prueba más dura, hermano. Te lo he vuelto a enviar en persona, es decir, como si fuera mi propio corazón a quien hubiera querido retener conmigo para que me sirviera en lugar tuyo en mis prisiones por el Evangelio. Pero no quise hacer nada sin tu consentimiento, para que tu bondad no fuera como por obligación, sino por voluntad propia. Yo no quisiera que usted, después de escuchar todos estos sermones, usted se vea obligado a perdonar, aunque lo está. Estas son las famosas voluntariamente obligadas partes del cristianismo. ¿Ya? Usted tiene que ofrendar muchas veces de manera obligadamente voluntaria, porque eso es lo que hay que hacer. Ahora, hay un propósito más profundo, hay algo más hermoso cuando esto sale de la propia voluntad de uno. Y fíjese lo que dice el versículo 18. ¿Me está siguiendo hasta ahorita? Versículo 18 dice, y si te ha perjudicado en alguna forma o te debe algo, cárgalo a mi cuenta. Yo, Pablo, escribo esto con mi propia mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes a mí. Ahora imagínese usted recibiendo una carta de parte del Señor Jesús, una carta personal. Y le dice, mira, fíjate que aquella persona que te hizo tal cosa, pues fíjate que ahora lo salveo, lo traje al redil, pagué también por él y hoy fue el día que había predestinado para que él me conociera y hoy me conoció. Entonces, no te quiero obligar, pero te obligo. Quisiera que lo hicieras de corazón, pero si no te sale el corazón, me vale. Te obligo a que lo perdones. Si algo te hizo, si algo te debe, ponelo a mi cuenta.
Yo te lo voy a pagar, no te preocupes, yo te lo voy a restituir. Ahora, te lo voy a restituir porque, pues sí, para que seamos buenos, porque si hablamos de restituir, no te tengo que restituir nada, vos me debes más a mí. ¿Ve por qué está esta carta inspirada acá en las Escrituras? Habla de un perdón maravilloso. Este es el mismo perdón que tiene que haber en nosotros. Hay una mansedumbre horizontal cuando estamos dispuestos a perdonar estas ofensas que nos han hecho. Y también hay una mansedumbre horizontal cuando pagamos bien por mal. Vaya conmigo rapidito a Romanos 12. Romanos 12, 14. Lo vuelvo a meter en contexto, no me voy a cansar de hacerlo. En Romanos el apóstol Pablo ha explicado lo que es el Evangelio del capítulo 1 al capítulo 11 y luego en el capítulo 12 dice, por consiguiente, hermanos, os ruego que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la buena voluntad de Dios, lo que a Él le agrada, lo que es aceptable y lo que es perfecto. Ahora, ¿qué significa todo esto, Pablo? ¿Cómo sabemos qué es lo agradable y lo perfecto para Dios? Bueno, ¿quieres saber qué significa? Ok. Versículo 14. Bueno, léalo desde el 10. Sed afectuosos unos con otros, con amor fraternal, con honra, daos preferencia unos a otros. Así se ve el Evangelio. No seáis perezosos en lo que requiere diligencia, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozándolo en esperanza, perseverando en el sufrimiento, dedicados a la oración. Así se ve el Evangelio, así debería de verse el Evangelio. Contribuyendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Así debería de verse el Evangelio. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Tened el mismo sentir unos con otros. No seáis altivos en vuestro pensar, sino condescendiendo con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Les obligo a que no hagan eso. Si les sale del corazón es mucho mejor. Nunca paguéis a nadie mal por mal. Respetad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto de vosotros dependa, estad en paz con todos los hombres. A mí a veces la gente me dice, pastor, pero es que fíjese que yo ya intenté. ¿Intentaste lo suficiente? Así que ¿estás seguro que no depende de ti? ¿Estás seguro que no depende en absolutamente nada de ti? ¿Ya hiciste todo lo posible para que no dependa de ti la paz con esta persona? Es que es difícil. Pues sí, así es. Amados, versículo 19, nunca os venguéis vosotros mismos, sino dad lugar a la ira de Dios, porque Cristo está, a mí es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Pero, fíjense qué interesante, me encanta el apóstol Pablo. Aquí la gente solo agarra el 19. Cuando alguien le hace algo a uno, la gente dice, pero dice el Señor, mía es la venganza, así es de que yo a Dios se lo entrego. Pero la gente no ve el 20. El 20 dice, pero si esta persona que te hizo algo tiene hambre, dale de comer. Pero si esta persona tiene sed, dale de beber. Mientras viene la ira de Dios a su vida, porque de Él es la venganza, y si Dios quiere le va a traer su ira, y si no va a tener misericordia como la tuvo contigo, pero mientras la ira de Dios no se manifieste, este sigue siendo tu enemigo. Por lo tanto, si tiene hambre, dale de comer, si tiene sed, dale de beber, porque haciendo esto, carbones encendidos amontonará sobre su cabeza. No seas vencido por el mal, sino vence con el bien el mal. Palabra del Señor. Pastor, pero es que es bien difícil. ¿Qué tan receptivo sos a la palabra de Dios? ¿Qué tan confiado estás en su providencia?
¿Entendés que Dios ha hecho todas estas cosas para que una vez entendiendo el Evangelio puedas poner en práctica todas estas cosas de las que habla Romanos 12? Cuando tú dices, sí, pastor, la verdad es que tiene razón, me voy a poner a hacer es mansedumbre. Primero la palabra de Dios y segundo la forma en la que vas a tratar a tus hermanos. ¿Está siguiendo conmigo, señor? ¿Tiene sentido para usted? Está claro, en la palabra está claro, lo que hay que verlo, pero está claro. Hay que querer verlo, pero está ahí. Y Jesús creo yo que es el más claro ejemplo de esta mansedumbre horizontal. Ahí dice vertical, pero es horizontal. Regreso y sí conmigo a Mateo 21:5. Perdón, vaya conmigo, repito, Mateo 11:29, mejor. Voy a tocar esos dos textos rapidito. Desde el 25, ¿lo tiene? Dice que en aquel tiempo hablando Jesús dijo, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas a sabios, inteligentes, las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así fue de tu agrado. Todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel al quien Hijo se lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, yo os haré descansar. ¿Sabe quién le está haciendo el Señor esta invitación? Vaya unos versículos más atrás, versículo 20. Comenzó a increpar en las ciudades a los que había hecho donde había hecho la mayoría de milagros, porque no se habían arrepentido. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si los milagros que se hicieron en vosotras se hubieran hecho en Tiro y en Sidón, hace tiempo se hubiesen arrepentido. Por eso os digo que el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, ¿acaso serás elevada hasta los cielos? Hasta el Hades descenderás, porque si los milagros que se hicieron en ti se hubieran hecho en Sodoma, esta hubiera permanecido hasta hoy. Sin embargo, os digo que el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. ¿A quién le está hablando el Señor? ¿A quién le está haciendo esta invitación de venid a mí todo lo que estáis cargados y trabajados? A estas ciudades que no se quieren arrepentir. Más adelante el Señor llora por estas ciudades y se lamenta y les dice, ¿cuántas veces quise recogerlos como la gallina sus pollitos y no quisiste? El Señor le está haciendo esta invitación a pecadores que lo están rechazando. Y aún así les está diciendo, vengan, yo soy manso y soy humilde, no los voy a tratar como ustedes se lo merecen. Si ustedes vienen a mí, en mí van a encontrar perdón, van a encontrar gracia, van a encontrar misericordia. Soy manso y soy humilde. No van a encontrar la ira, van a encontrar amor, van a encontrar beneficio. Eso es lo que van a encontrar. Son pecadores, me están ofendiendo, pero si hoy vienen, yo voy a llevar su yugo y ustedes podrán llevar mi yugo, que es fácil y es ligero. Ve cómo el Señor no pagó mal por mal. Ahora se vaya conmigo rapidito a Mateo 21:5. Ese es otro ejemplo. Mateo 21:5 dice, decide la hija de Sión, mira tu rey viene a ti, manso, montado en un asna y en un pollino, hijo de bestia de carga. Fíjense que en el contexto, y póngame atención con esto, en el contexto Mateo está hablando de los judíos que estaban esperando al Mesías, que era un Mesías rey. Este Mesías rey, según la idea de los judíos, usted sabe que era un Mesías que esperaban que fuese guerrero. Un Mesías libertador, un Mesías que iba a derrocar al gobierno, al imperio romano.
Pero cuando Jesús viene, como dice el profeta Zacarías, regocíjate de sobremanera, alégrate, alégrate, hija de Sión, alégrate, Israel, da voces de júbilo, cantá, gritad de alegría, porque este día tu rey viene a ti, viene justo, viene dotado de salvación, pero viene humilde y montado en un asno. ¿Qué quiere decir que viene humilde y montado en un asno? La idea de un rey es que tendría que haber venido glorioso. Si él iba a traer la salvación, si él iba a traer la liberación, este rey tenía que venir gobernando en un caballo blanco con una gran espada, pero no viene de esa manera, viene humilde, viene manso. ¿Qué quiere decir manso? Cuando este rey viene montado en un pollino, viene dispuesto a sufrir según la providencia de Dios. Usted sabe lo que pasó durante toda esa semana. Esta es la entrada triunfal a Jerusalén. Yo no sé por qué le llaman entrada triunfal. Porque aquí no está triunfando a la vista de los ojos de los hombres. Está triunfando porque hay una profecía que se está cumpliendo, pero de triunfante no tiene nada. Es más, esa es la entrada a la máxima humillación del Hijo de Dios. Está sentado, entra en un pollino, de entrada está diciendo, yo no vengo a hacer guerra con ustedes, ustedes van a buscar hacer guerra conmigo, pero a mí no me van a encontrar. Lo que van a encontrar en mí es salvación, eso es lo que van a encontrar. El Señor es manso porque en contraste con la arrogancia, la violencia, la agresividad militar de todo rey, el Señor Jesús pasó durante toda una semana en Jerusalén siendo humillado, siendo confrontado, siendo menospreciado, golpeado, tratado como un criminal y crucificado. ¿Sabe lo que dice Isaías 53? Fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores, experimentado en aflicción, como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, cargó con nuestros dolores, y nosotros lo azotamos, y lo tuvimos por herido de Dios y afligido. Pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo de nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino. Pero el Señor hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Cuando dice que no abrió su boca, no está haciendo referencia a que se mantuvo callado, a que sufrió todo lo que tenía que sufrir, sí, pero más que eso, es que si el Señor hubiese hablado una tan sola palabra, todos sus adversarios hubiesen muerto en un momento. Él sí tenía la capacidad y la razón para poder destrozar a todos aquellos que le estaban infligiendo dolor. Pero la mansedumbre no tiene que ver con ser lento, domable, dócil. La mansedumbre tiene que ver con que yo sé que puedo responder de esta manera porque Cristo era un león